De acuerdo. Entonces, continuamos revisando la parte de de los elementos que tenemos que incluir en este estudio técnico, ¿verdad? Y otro de los elementos que vamos a necesitar es la parte del requerimiento de software, ¿verdad? ¿Qué características debe de tener el software a desarrollar o a adquirir en el caso de que vaya a ser una integración de varios tipos de software, ¿verdad? ¿Qué sistemas o software complementario deben adquirirse también, ¿verdad? Entonces, algunas de las cuestiones en las que tendremos que pensar es en el lenguaje de programación en que debe desarrollarse. No sé, en algún momento puede ser más fácil desarrollar algunas aplicaciones o más idóneo en X o Y lenguaje de programación, ¿verdad? Pero también habrá que pensar en qué es lo que ya tienen, si es, por ejemplo, un sistema que ya se encuentre implantado, ¿verdad? En la empresa y lo vamos a querer incorporar, ¿verdad? Lo vamos a querer integrar, entonces habrá que pensar en que también pueda ser compatible, ¿verdad? La integración con otras tecnologías también, ¿verdad? Si vamos a ocupar otro tipo de tecnología, estamos hablando por ejemplo, otras máquinas, otros equipos que vayamos a ocupar, si hablamos de la industria, etcétera, donde podamos poder integrar esto, ¿verdad? Y que nos vaya a ser funcional. La parte de la seguridad informática, pues que ya hablábamos en algún momento, vamos a tener que proteger, por ejemplo, si trabajamos con información de las personas, ¿verdad? Información de la empresa o en el caso del manejo de efectivo, ¿verdad? De dinero, entonces transferencias, etcétera. Habrá que proteger bien esta parte, habrá que desarrollar todos los protocolos que tengan que llevar a cabo, ¿verdad? Y todos los elementos que necesiten para poder garantizar que lo que estamos desarrollando permite tener un control sobre esto, ¿verdad? Si hay aplicaciones extra, ¿verdad? Que tengamos que desarrollar para poder hacer cumplir todas las funciones que hemos prometido, ¿verdad? Módulos o diferentes cuestiones en los sistemas que nos permitan hacer específicamente lo que el cliente requiere que se cumpla, ¿verdad? La visibilidad y la practicidad para el usuario, ¿verdad? Esto debe de ser claro, ¿verdad? Como ya lo hablábamos, por ejemplo, no podemos querer venderle algo a alguien y decirle que, mire, para poder ocuparlo, ¿verdad? Y más si es un cliente, alguien que va a llegar esporádicamente a ocupar este sistema, ¿verdad? O lo va a hacer de manera bien remota o periódica, pero no tiene el tiempo para poder llevar una capacitación como tal. Entonces, lo que nosotros estamos requiriendo es que esto sea lo más amigable posible, ¿verdad? Y ahí es donde viene la quebradera de cabeza, cómo lo van a hacer para que esto sea intuitivo y no requiera de que, ok, vaya, usted es el cliente de este restaurante, entonces tiene que venir previo a su cita o a su, ¿verdad? Su reunión donde va a venir a comer y tiene que venir 2 horas antes para que le explique cómo ocupar el software y pueda pedir y pagar. Puya, nadie va a querer ir, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que ser algo sencillo, ¿verdad? O que, por ejemplo, si lo que estamos vendiendo nosotros es, mire, lo que nosotros queremos es que ocupen este tipo de dispositivos, ¿verdad? Ese tipo de sistemas para que el mesero no entre en contacto con ustedes. Y entonces a la hora que el cliente lo quiera desarrollar, va a tener que estar, mire mesero, ayúdame por favor aquí a meter esto, mire mesero, vengo otra vez para, no sé qué salió mal, bórreme otra vez esto. Entonces, no sirvió o no tuvo el efecto que nosotros esperábamos lo que estábamos desarrollando, porque no va a cumplir aquellas metas de diseño que nosotros nos habíamos planteado, ¿verdad? Luego habrá que pensar en la actualización, ¿verdad? Cada cuánto se va a actualizar esto, cómo se va a actualizar, si es que se va a hacer. Eso de alguna forma va a representar también para la empresa y para quien desarrolle el proyecto una oportunidad para cada uno. Primero, para uno, para mantenerse al día, para poder ir haciendo cualquier señalamiento de mejora o de cambio que tenga que hacerse en este sistema que estamos desarrollando, pero también, por otra parte, para el desarrollador implica que el proyecto no solo lo desarrollo, se lo entrego y ahí muere, ¿verdad? Sino que tenemos una oportunidad de estar actualizando, de estar ganando plata extra por esto que estamos generando, ¿verdad? Porque al final es
en el proyecto de inversión es lo que nosotros buscamos, generar un ingreso, algo que nos permita tener flujos de efectivo y más que nada de ganancia, ¿verdad?, hacia nuestro negocio. Entonces, en la medida en que tengamos que hacer actualizaciones y que tengamos que nosotros, claro, no los vamos a topar, mire, todos los meses hay que estar actualizándolo y usted me tiene que estar pagando $1,000 para poder actualizarlo, ¿verdad? Si no, pues nadie nos lo va a querer comprar porque va a decir, puchica, le pago más por actualizar de lo que me rinde, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque es una forma de cómo generar ingresos y no solo quedarme con la venta del proyecto, sino con el mantenimiento del mismo y la actualización. Igual forma la parte del mantenimiento, ¿verdad? ¿Cómo se le va a dar mantenimiento a los usuarios? Si se va a hacer de forma remota, si se va a tener que llegar físicamente, etcétera. Todo lo que esto involucre, ¿verdad? Para poder solventar cualquier situación que se presente de anormalidad con el software que estamos desarrollando, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos en cuanto al diseño o al requerimiento de software debemos de tomarlos en cuenta, ¿verdad? Ya que nos permiten ir elaborando una propuesta técnica que realmente satisfaga las necesidades del cliente y satisfaga nuestras necesidades económicas como desarrolladores de este proyecto, ¿verdad? Por otra parte, pues tenemos la parte del requerimiento de hardware, que también va a ser muy necesario para nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que uno va de la mano con el otro, entonces, ¿qué dispositivos de hardware vamos a necesitar para esto? Si realmente lo podemos hacer con lo que se encuentra montado en la empresa o tenemos que incorporar otros dispositivos de entrada, de salida, ¿verdad? La visualización, cómo se va a realizar, el equipo que sea, primero que sea funcionalidad, como dice ahí, la funcionalidad tiene que ser óptima, ¿verdad? Tiene que poder hacer lo que nosotros deseamos, nos tiene que servir para las funciones que nosotros lo queremos, ¿verdad? Luego vamos a tener que analizar el costo, ¿verdad? ¿Qué tanto va a costar este tipo de hardware que vamos a ocupar? Porque también el cliente va a necesitar que tenga un precio, ¿verdad?, adecuado, ¿verdad? No nos vamos a ir con algo que va a ser eh, difícil de rentabilizar. La disponibilidad que tengamos en el mercado, ¿qué pasa con la parte de los mantenimientos que estábamos hablando? Por otra parte, tenemos los mantenimientos de los equipos físicos como tal. Entonces, vamos a necesitar tener repuestos, tener cambios, ¿verdad? Y en el mercado vamos a necesitar que nos lo puedan proveer en la misma forma, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero de repente van a PriceMart, compran algún tipo de aparatito para medir algo, para cualquier cosa. Bueno, tal vez no porque están más bichos, ¿verdad? Y no se tienen que andar midiendo la presión ni nada, así como uno que ya está veterano, pero de repente pónganle, ustedes van y compran un glucómetro para su papá y se les acabaron todas las tirillas y todo para poder medirlo, y de repente llegan y no, fíjese que ya no tenemos porque ese era un lote que habíamos comprado y ya se nos acabó, hoy tiene que comprar otra vez todo. Entonces, eso mismo nos va a suceder cuando estemos desarrollando el proyecto, ¿verdad? Yo le voy a ofrecer a mi cliente X o Y cuestión en cuanto al hardware, ¿verdad?, que se va a ocupar con mi sistema, y probablemente lo va a ocupar bien, todo, pero de repente viene, se le arruinó algo y me dice, mira, conseguí un repuesto de esto y lo otro. Ok, pero fíjese que lo que hay ahorita en el mercado no me permite trabajar con el software que yo hice, o no me permite la integración de esto y lo otro, no tiene estas funciones. Entonces, vamos a tener que traer que cueste un poco más, y además tengo que adaptarle algunas cosas, entonces tengo que venir a tocar otra vez todo y a ver cómo hago los arreglos, etcétera. Entonces, está bien, es una forma de generar ingresos para nosotros, pero ¿qué tanto va a tardar esto? ¿Qué tan fácil vamos a poder tenerlo disponible? ¿Qué tan rápido vamos a poder hacer esa adecuación? Porque media vez esa empresa ya esté corriendo, no va a querer parar ni siquiera una hora, porque nosotros le ajustemos las condiciones de su sistema para que pueda volver a operar.
porque no le van a poder decir a los clientes, mire, ¿sabe qué? No los vamos a atender ahora porque estamos esperando a que nos arreglen el sistema que tenemos. Mire, fíjese que voy a dejar de producir 300,000 libras de producción porque no, pues sí, ahorita estamos esperando los repuestos y no sé, no, toda esa cuestión va a ser contraproducente, ¿verdad? Porque en una industria, por ejemplo, parar un día implica una suma, sí, tal vez no millonaria, pero de muchos miles de dólares, ¿verdad? Entonces, a nadie le va a gustar eso. De igual forma con los clientes, puede que tal vez el dejar de atender 10, 15 clientes en un día lunes, tal vez, ¿verdad? Donde no me llega mucha gente, no va a ser la gran suma económica para mi empresa, pero ese cliente probablemente no va a regresar, va a decir, ah, no, pues si esos estaban cerrados, vámonos para allá, los lunes ya sabemos que no abren. ¿Ya? Entonces sí va a tener un impacto en las relaciones comerciales que tengamos con los clientes y eso va a hacer que nuestro cliente se siente insatisfecho con lo que le hemos entregado. Entonces, ¿qué va a pasar? Si de repente tiene la opción de migrar a otra cuestión que le dé mejores resultados, lo va a hacer, ¿verdad? O si de repente lo estaba probando en una de sus sucursales y ahora nos dice, mire, ¿sabe qué? Lo voy a implantar en las otras 10 que tengo, pero como no me funcionó con usted, mejor me voy con la competencia, ¿verdad? Entonces, todas esas implicaciones tenemos que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Para no sufrir después esas situaciones. La parte de los servidores, pues igual va a haber que ver cómo va a funcionar esto, si realmente tienen ellos ya un cuarto de servidores, ya tienen un equipo funcionando como tal, o va a haber que instalarles uno, ya ocupan algún tipo de almacenamiento en la nube o hay que requerirlo. Todo lo que nosotros hayamos pensado en función de eso, va a haber que analizarlo, ¿verdad? La sustitución del equipo y la durabilidad, pues hablábamos de lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser una relación entre qué tanto me va a durar los componentes que yo traigo, ¿verdad? Porque a nadie le va a gustar estarlos cambiando, me va a decir, no, mira, puchica, me sale mejor comprarlos por docena porque a cada rato se arruinan, ¿verdad? Entonces, va a haber que ver qué tanto es esa sustitución de equipo que tenemos que hacer. Luego la equivalencia o intercambiabilidad que pueda haber entre una versión y otro, ¿verdad? Entre lo que yo vaya a ocupar, ¿verdad? O entre lo que ya tenga la empresa y lo que yo les quiera implantar, ¿verdad? Para ver qué tanta equivalencia, qué tanta adecuación puede generar ese equipo que ellos ya tienen con lo que nosotros estamos queriendo desarrollar, ¿verdad? Por último, vamos a la parte de la distribución de las instalaciones, ¿verdad? Deben tomarse decisiones sobre las instalaciones necesarias para la operación del negocio, de nuestro negocio, nosotros como los desarrolladores del proyecto, ¿verdad? Por si necesitamos una instalación física, ¿verdad? Ya a la hora de empezar a hablar de desarrollar proyectos, pero también sobre las instalaciones que deben generarse en las ubicaciones del cliente. Es decir, si yo necesito tener cierto equipo, ¿verdad? En el caso que hablábamos de los servidores, necesito implantar, ¿verdad? Una serie de servidores en la empresa, en el negocio, etcétera, donde yo voy a llegar a vender esto. Entonces, ¿qué requiero? ¿Qué condiciones requieren estas instalaciones donde yo voy a ir a ubicar eso? ¿Verdad? Primero, pensar en la localización del lado de las instalaciones. Por ejemplo, ¿me conviene tenerlas en el local donde se generan las operaciones o me conviene tenerlas aparte? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si yo solo tengo los muy restaurantes, me van a decir, no, mira, el cuarto de servidores va a quedar aquí a la par de la cocina y tenés que meterte a la cocina o tenés que parar operaciones del restaurante por tener que ir a hacer yo un cambio o alguna actividad de mantenimiento, lo que sea. Obviamente no voy a querer esa instalación dentro de mi local. Ya voy a necesitar que se la lleven a otro lado y ahí vemos cómo hacemos, etcétera, ¿verdad? Pero no puedo tenerla ahí, ¿verdad? Entonces, va a ser diferente, por ejemplo, si es en alguna empresa productora, ¿verdad? O de comercio, etcétera, donde tal vez ya hay un área disponible para eso, ya existe y solo vamos a tener que adecuarla, incrementarla, etcétera. Entonces, vamos a tener que definir dónde van a estar, ¿verdad? Por ejemplo,
lo que hablábamos la vez pasada de lo de las aplicaciones para los súperes. Ok, pero entonces, ¿qué les va a interesar a ellos? ¿Lo van a aplicar en todas las sucursales o lo van a aplicar en unas en específico? Si en esas en específico, ¿qué requerimientos, qué cambios le vamos a hacer a las instalaciones, ¿verdad? O qué espacios vamos a requerir para implantar cuestiones de hardware o de equipo que nosotros vayamos a llevar o vayamos a adquirirles, ¿verdad? Entonces debemos de tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Las condiciones generales, pues eso va a ser, ok, ya una vez sabiendo dónde están, ok, qué necesitamos para poder implantar la idea que nosotros traemos, ¿verdad? Por ejemplo, instalaciones eléctricas o de otros servicios, ¿verdad? Cómo va el cableado, por dónde va, cuáles son las capacidades, etcétera. Si necesitamos algún tipo de conexión especial, aterrizada, etcétera, todo lo que podamos requerir. Si, por ejemplo, las redes de comunicación no son suficientes, necesitamos incorporar algo más, necesitamos tirar nuevas instalaciones, ¿verdad? Son muy viejas, requerimos hacer cambios. Cualquier cuestión que tengamos que realizar en las instalaciones, tenemos que tomarlas en cuenta porque va a haber que incorporarla en la factibilidad técnica del proyecto, ¿verdad? Condiciones de aclimatación, si hay que tener que de alguna forma refrigeración, ¿verdad? De algún tipo. Eh, las condiciones, por ejemplo, si necesitamos que estén exentas de polvo, cómo debe ser la limpieza, etcétera. Todo lo que vamos a tomar en cuenta para poder sugerirlo al cliente y, por ejemplo, que se guarden las normas, ¿verdad? Por ejemplo, si es un cuarto el que le está, mire, aquí tenemos esa instalación, pero fíjese que hay gotera y entra, ahí no está cerrado el cuarto, sino que le entra polvo, le entra aire, etcétera. Todas esas condiciones nos afectan o no nos afectan lo que nosotros vamos a ir a implementar, que si voy a poner terminales, las terminales donde pueden estar, si no le afecta la operatividad del área donde estamos, ¿verdad? Si ya no pensamos en instalaciones, por ejemplo, de salas de ventas ni cuestiones así, sino que vamos a la industria y decimos, mire, esto va a estar aquí en medio de todas estas máquinas que están a 60, 70 grados de temperatura, eso me va a afectar de alguna forma las terminales que voy a ocupar. O mire, fíjese que voy a estar y aquí hay bastante humedad en el ambiente, vuela grasa por todos lados, etcétera. Todas esas consideraciones de dónde se van a ubicar cada uno de los recursos tecnológicos que nosotros vamos a implementar deben de tomarse en cuenta para que no vaya a tener ningún efecto sobre lo que la operatividad y la funcionalidad que nosotros queremos definir. Y por último, la distribución, ¿verdad? Dentro de las instalaciones como tal. Mire, fíjese que le queda mejor aquí o le vamos a dar vuelta a esto debería estar más cerca de esto, ¿verdad? Todas las distribuciones físicas que se puedan generar en las instalaciones del cliente y lo mismo sucede para nuestras instalaciones si es que vamos a tomar en cuenta para un proyecto el armar. Por ejemplo, si yo digo, mire, vamos a vender este proyecto que son lo de la plataforma, por ejemplo, que hablábamos para emprendedores, no le voy a ir a decir, mire, tenga un servidor ahí usted, vea. Eh, Probablemente le vamos a vender el servicio de almacenamiento también nosotros, entonces ya a nosotros se nos genera la necesidad de tener un cuarto de servidores, ¿verdad? Donde nosotros vamos a atender a X y Y clientes que vamos a tener dentro de la plataforma que nosotros le damos el servicio a ellos, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones, además de la distribución, de los requerimientos de hardware, software, de mano de obra, ¿verdad? Del recurso humano y todas las especificaciones técnicas, hay que tomar en cuenta que otras cosas se van a realizar. Por ejemplo, contratación de outsourcing, ¿verdad? Si va a haber algún servicio, alguna otra cuestión que se va a delegar o se va a contratar con otra empresa, con otros elementos, pues también tomarlo en cuenta para que podamos integrarlo y trabajarlo bajo las condiciones que nos permitan hacer nuestro trabajo con el de ellos sin mayor dificultad, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones son indispensables para que nosotros podamos detallarlas, ¿verdad? En el estudio técnico. Entonces, no sé qué les parece, si tienen alguna observación o algo que hacer sobre esto, alguna consulta.
Aparentemente todo ok. Todo bien, dice por ahí Andrés. Todo bien, Fernando. Correcto. Perfecto. Qué bueno que se entiende. Ok, entonces, vaya, vamos a poner en discusión un par de cuestiones. Como les decía al inicio, ¿verdad? Lo que vamos a necesitar es que empecemos, le vamos a dar un poco de cambio a la metodología que hemos ocupado hasta el momento. Y entonces, en las sesiones que vienen, nosotros lo que vamos a tratar de revisar son aquellas herramientas de diseño, del software, del hardware, de todo lo que ustedes han desarrollado en su carrera, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicarlas y plasmarlas aquí para nuestro proyecto como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Para detallarlo en el estudio técnico y decir, ok, mire, aquí está este diagrama, aquí está este flujograma, aquí están esto, aquí está lo otro, que yo voy a ocupar para poder esclarecer toda la funcionalidad de mi software, ¿verdad? De mi emprendimiento, de mi producto, de mi servicio, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas necesitarían para poder explicar, ejemplificar todo esto que nosotros estamos definiendo como la funcionalidad, ¿verdad? De su proyecto como tal, ¿verdad? Del producto que están desarrollando, ¿verdad? Y entonces, ¿qué necesitamos para eso? Entonces, no sé si les parece bien. Arrancamos desde el otro miércoles para darles tiempo a desarrollar esto, ¿verdad? ¿O creen que ya para el viernes podemos tener esa información con algunos grupos y empezar a desarrollarlo? Porque los que van a empezar a exponer son ustedes, ¿verdad? Van a empezar a exponer y, ok, bueno, mi proyecto va a consistir en esto, 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 entonces a través de este diagrama yo le explico que esto va a funcionar así, así, se va a codificar en este lenguaje, en esto, se va a ocupar este tipo de redes de comunicación, se va a ocupar esto, lo otro. Entonces, ustedes lo que van a ir es a explicar con las herramientas que ustedes tienen ya de la carrera para poder dejar plasmado cómo va a funcionar todo eso. Pueden hacerlo para el viernes o lo dejamos para el miércoles. Miércoles. Va, chévere. Entonces el miércoles vamos a empezar con esas exposiciones. Empiecen a trabajar con sus equipos, ¿verdad? Ya con sus integrantes de sus equipos y empecemos a desarrollar esa parte, la parte de la diagramación, la parte de las herramientas que ustedes ocupen y empiecen a explicar cómo va a ser el funcionamiento de su sistema, ¿verdad? Claro que sí, vamos a subir un ejemplo por ahí. Claro que sí, yo les mando el correo explicando con eso, con copia al instructor también para que esté sabedor de eso y empezamos a desarrollarlo. Va, entonces vamos a hacer eso. Vamos a darles este viernes, entonces les voy a subir nada más un par de videos y unas infografías ahí para que veamos algunas otras cuestiones relacionadas a esto, pero me interesa que se enfoquen en trabajar esto. Les voy a subir ya las indicaciones y lo vemos el miércoles ya con los primeros grupos. El otro viernes no podríamos porque tendríamos lo de las ponencias y el siguiente miércoles terminaríamos de desarrollar eso. Creo que salimos justo a tiempo para la entrega del siguiente avance. Así es que no habría ningún problema con eso. ¿Verdad? Entonces ya con eso cerraríamos la parte del estudio técnico y ya después empezaríamos a ver ya la parte del económico, que es a costear todo lo que nosotros definamos en cuanto a requerimientos técnicos, ¿verdad? Todo lo que hablamos aquí, todo lo que vamos a requerir para echar a andar el proyecto, ya lo vamos a pasar a datos, allá a numeritos, ¿verdad? Empezar a cotizar esto, lo otro y plasmar de la forma más detallada posible cuál va a ser el costeo de este proyecto, ¿verdad? Entonces,
Perdón. Les mando el correo, les subimos un ejemplito por ahí de qué es lo que deberían de estar presentando, ¿verdad? Y lo desarrollamos a partir del otro miércoles, ¿les parece? Bueno, perfecto. Entonces, hasta acá llegaríamos con la sesión de hoy. Estas básicamente son todas las partes que esperaríamos que comprenda o que se van a desarrollar del estudio técnico, ¿verdad? Y con eso ya tendrían los dos o el contenido que tienen que desarrollar de los dos temas, estos de los dos estudios, para el siguiente avance, ¿verdad? Claro, todavía nos falta un buen tiempo para entregar ese avance, si es que con lo que ustedes vayan desarrollando de este ejercicio que vamos a hacer, van cubriendo la parte de requerimientos del estudio técnico y a la vez van trabajando la parte de el estudio de mercado, ¿verdad? Entonces, concluimos acá con la sesión. Cualquier consulta, cualquier duda, me indican. Lo podemos revisar ya sea por correo o en las sesiones de consulta, ¿verdad? Ya estamos revisando ahí algunos de los avances del proyecto para poder darle retroalimentación sobre eso también. Y pues básicamente eso es lo que tendríamos ahorita, ¿verdad? Vamos a empezar a plasmar, ya, a dejar también ya las asesorías, ¿verdad? Para el siguiente avance, para que vayamos sacando, creo que tal vez la parte de mercado va a ser la que van a necesitar un poco más de respaldo, puesto que esta parte técnica, algunas cuestiones son ajenas a lo que ustedes ya conocen, pero la mayoría es de la temática que ustedes han desarrollado en su carrera. Así es que más la función va a ser en estructurar el contenido de lo que vamos a plasmar que en cómo lo van a desarrollar, ¿verdad? Así es que, bueno, feliz noche para todos. Gracias por estar acá. Espero que todo haya quedado claro y si no, pues como les digo, ahí están los medios para las consultas, ¿verdad? Así es que bueno, que pasen feliz noche, que descansen y nos veremos hasta el miércoles. Feliz noche. Gracias, gracias igualmente.